Ya estamos de regreso, como le dije, está Ramsés Pech, analista energético, ya listo para comenzar esta conversación. Y como siempre, me da mucho gusto saludarte, Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo a todos ahí en el estudio. Gracias, Ramsés. Oye, pues mira, el cambio de formato del TEMEC, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Como una renegociación o una redefinición de las reglas del juego en torno al esquema comercial? Nada de eso. Yo creo que lo que hemos de entender que es una jugada maestra realizada por Estados Unidos, principalmente por el presidente Trump, y esto es para ganar tiempo, administrar la incertidumbre y sobre todo a la espera de las votaciones del mes de noviembre. En un momento dado, hoy no podría haber cancelado el contrato porque tendría una disputa y como vienen las votaciones, pues no le convendría estar teniendo y este tema en sus cámaras que hoy hemos visto ciertas votaciones ha tenido dificultad. Entonces vamos a esperar en el mes de noviembre. Este es un tiempo que está tomando el presidente Trump para el 2027, dependiendo de lo de noviembre, pues qué es lo que puede hacer si cancelarlo, porque una de sus estrategias es hacer contratos bilaterales, no trilaterales, derivado de lo que ha visto él en los últimos años, es que Canadá y México se han puesto de acuerdo en ciertas cosas que no le convienen a Estados Unidos, y como dijo el embajador Greg de Estados Unidos, pues también hay que reducir el déficit que se tiene entre México y Estados Unidos. Por eso es importante entender que esto es una estrategia, es una jugada y en donde nos crea una mayor incertidumbre al hacer las revisiones en forma anualizada. Me llama la atención, dice, es una estrategia, es una jugada perfecta magistral del presidente Trump, ¿así lo calificas? Sí, es una jugada. Nos pasó lo mismo que nos sucede cuando hacemos un contrato aquí en México, no leímos las letras chiquitas. Hay dos artículos, uno en donde tú puedes cancelar el contrato y tienes que decirlo 6 meses antes. Ahorita no le conviene, tenía lo de la guerra, tenía las votaciones de noviembre y no es el tiempo para hacer esta cancelación de este contrato trilateral. Va a esperar al 27 que ya tenga y sepa cómo le esperan sus 2 últimos años, dependiendo cómo esté la Cámara, y ya con el control de que tengan Irán, con lo de Venezuela, con Colombia que se está sumando, con el Medio Oriente y en Europa, que a partir de 2027 ya no le van a comprar petróleo ni gas a Rusia, y Rusia ahorita que tiene problemas, sobre todo en los continuos bombardeos que está haciendo Ucrania en sus refinerías, creo que mejor se esperó y yo creo que sin lugar a dudas el próximo año vamos a ver muchos cambios e incertidumbre en nuestro país. ¿Debe México preocuparse ante esto o es una oportunidad para fortalecer su posición en torno a pues, la postura que tiene con Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta porque lo que exportamos, el 83% va hacia Estados Unidos, del total de que exportamos, de más de 600 millones de dólares. De esa parte, casi el mayor peso está en el sector automotriz y es en las partes donde se hacen las refacciones y todo lo que se tenga en un momento dado de exportación. A mucha gente ha dicho, no, es una buena oportunidad para que nos podamos ir a Europa, Asia y todo eso. Ya hice un cálculo y para hacer todo el cambio solo de la parte automotriz y las refacciones, estaríamos hablando entre 3 y 4 años. México tendría que estar adaptando y las empresas a las normatividades que tengan en algún momento dado ciertas marcas de otros países. Y esto lo veo yo muy complicado porque en México llevamos más de tres décadas haciendo manufactura y ensamblado de tecnología, principalmente en el sector automotriz de automóviles, camiones y todo lo que conlleva de Estados Unidos de la tecnología. Entonces, hay que poner los pies en la tierra y hay que decirlo bien claro. Estados Unidos no da, como decimos aquí en México, un paso sin guarache. Y esto lo acaba de dar. Y la realidad es que en el sector energético, que nosotros dependemos todavía de la importación de gasolina, diésel, turbocina, gas natural, los cambios que se han dado a la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, y todas las cartas que han mandado ciertos organismos de Estados Unidos en donde no lo sienten el piso parejo, esta renovación, esta revisión anualizada, pues es una presión más aún en el dado caso que México no queda cumplir porque es una justificante diciendo, pues tengo que cancelar el contrato porque tú no cumples. Lo que comentas de la estrategia y este golpe magistral, ¿cómo debe verse? ¿Esto es una expansión que quiere hacer Estados Unidos o es un control que debe de darle a los socios comerciales, sobre los socios comerciales?
Es un control porque el año pasado México tuvo un déficit de más de 200 mil millones un superávit de más de 200 mil millones de dólares a favor, y esto a Estados Unidos no le conviene porque dice, pues, tú me estás exportando mucho, me estás importando menos. Entonces lo que quiere hacer Estados Unidos, que lo ha hecho con Europa y con varias partes y países del mundo, es reducir ese déficit comercial, y por eso vemos que ciertas compañías asiáticas se están instalando en Estados Unidos. Estamos viendo ciertas inversiones de otras compañías de Europa que se están yendo también a los Estados Unidos. Y la realidad es que en América Latina, principalmente, por ejemplo, Venezuela, independientemente ahorita de los problemas que están pasando, y ya cuando vuelva a resurgir, y un Colombia, una Argentina, un Chile, un Ecuador, un Bolivia, Paraguay y todos los países de América Latina están teniendo una alineación, y países de Centroamérica, sobre todo una estrategia en donde Estados Unidos y China ya se pusieron de acuerdo y ya delimitaron qué son los lugares donde van a influir, y vemos a un China que lo vemos muy mermado, derivado de que dependía mucho, mucho de los préstamos y de las facilitaciones que tenían, sobre todo, por ejemplo, de Venezuela, que exportaba más de 900 mil barriles y hoy en día solo exporta no más de 20 mil barriles diarios. Cuando vemos este tipo de reacciones estadounidenses, estas posturas, estas estrategias, luego se nos viene a la mente decir, esto va a generar impacto en los empleos y en la llegada de nuevas inversiones, o no debemos verlo de esa manera. No tenemos que verlo así. A ver, ¿por qué? Si vas a hacer una revisión, si tenías un contrato que iba a ir hasta el año 2040, tu plan de negocio lo tirabas hasta el año 2040. A partir de ahora, tu plan de negocio ya no es de 16 años, sino es en forma anualizada. Es decir, creas una mayor incertidumbre, aunque nos digan que es hasta el 2033. ¿Por qué? Porque cualquier variación en un año pudiera cancelar el contrato, pudiera hacer ciertos cambios en el sentido del intercambio, aranceles, impuestos que pudiera poner Estados Unidos. Entonces, imagínate la incertidumbre, que tu plan de negocios que lo tenías controlado hasta el año 2040, ahora, aunque sea 2036, tienes que estar haciendo tus prospectivas de tu negocio cada año por ciertas variaciones que pudieran haber y que en Estados Unidos en un momento dado creen una mesa que no les guste. Entonces, es una incertidumbre para alguien que está haciendo un negocio, alguien que quiera hacer una inversión. Si México no se adapta y las regulaciones, la parte de la parte como se juzga, que es que hoy en día es una de las principales cosas que dicen aquí por parte de Estados Unidos, que no sienten certidumbre, no hay el piso parejo, las normas y el beneficio que tiene Pemex y Comisión Federal de Electricidad, aunque se estén haciendo los contratos mixtos, pues la realidad es que si tú lo ves en Pemex, los contratos mixtos fueron compañías nacionales las que ganaron, y en la Comisión Federal de Electricidad, las plantas que se licitaron, que fueron 37 proyectos, más del 90% son de compañías extranjeras. Entonces, con esto del TEMEC, pues van a tener que hacer unas modificaciones sobre todos los cambios de planes. Y esto, imagínate la prima de riesgo que se tiene que sumar en los bancos cuando te presten un dinero, porque empieza la incertidumbre de la probabilidad de que tú regreses el dinero. ¿Qué error no puede cometer México en esta nueva etapa de renegociación del TEMEC? Bueno, a ver, primero, ¿qué no debemos de hacer lo que siempre hemos hecho? Ser manufactureros de tecnología, en donde nos dan una patente y solo hacemos esto, y no tenemos el cuidado de proteger sobre todo a la gente que está en este sector de manufactura, sobre todo en el sector automotriz, donde les pagan más o menos 3 a 4 dólares la hora, cuando en Estados Unidos está entre 20 y 25 dólares. Segundo, hay que entender que esto ya no es una renegociación, esto ya es un nuevo acuerdo. Este Tratado de Libre Comercio entra en una nueva forma comercial de cómo van a ser las cosas ahora en adelante, en donde van a haber las revisiones en forma anualizada, y donde el TEMEC ya tiene una fecha del 2036, independientemente que he escuchado y he visto ciertos noticieros, ciertos comentarios en donde dicen que Estados Unidos pudiera volver a ampliarlo el tiempo. Esto no creo que vaya a ocurrir. Estados Unidos no va en esa posición. Estados Unidos ya dio su sentir y su forma de hacer el nuevo comercio con nuestro país. Y sin lugar a dudas, ya vieron que les está resultando, porque con los aranceles que ha puesto en los últimos años, pues Estados Unidos ha tenido más de 400 mil millones de dólares de entrada por los aranceles.
aunque en algunas instancias del gobierno han echado para atrás, pero lo ha buscado y han buscado la forma, y es por eso que México no puede estar confiando en que cuando firme un acuerdo comercial no lea lo que está en ese sentido. Hay que recordar que en Estados Unidos están acostumbrados a buscar cláusulas de salidas que puedan ser beneficiosas y sobre todo entender que los contratos que se firman para poder cumplirlos y no es una cuestión política del Tratado de Libre Comercio, es una cuestión económica, financiera y sobre todo de una relación comercial que en un momento dado era de largo plazo y hoy está siendo acotado un año. Entonces, no podemos volvernos a confiar, no estar pensando que porque nos dicen que vamos bien, van a decirnos comercialmente vamos a continuar y la realidad es otra, en donde vemos que en Estados Unidos ya lo entendieron, Canadá sin lugar a dudas va a tener que hacer lo mismo que México en un acuerdo bilateral, independientemente entendamos, querramos o no, Estados Unidos es el primer país mayor importador, consumidor y sobre todo el entendimiento de que en México depende más del 80% de las exportaciones que manda México van hacia Estados Unidos. Ramsés Pech, imaginemos el escenario. Tú eres el representante del gobierno federal, eres el negociador del TEMEC. ¿Cuáles son las 3 prioridades que tú defenderías sin ceder? Bueno, es que buena pregunta que me haces. La primera es, la cadena de producción que tienes actualmente, no me la muevas. Como hemos visto que ciertas empresas de Estados Unidos, de algunas marcas, algunos modelos los están regresando a Estados Unidos. No me los muevas. Y hemos visto ciertos cierres de plantas de manufacturas en el país. Eso es lo primero, porque eso nos pega en el empleo. Segundo, tendría que ponerme de acuerdo en ver, dentro del punto de vista que Pemex y Comisión Federal de Electricidad no pueden, sentarme con la parte de Estados Unidos y decirle, fíjate, en esto y en esto Pemex y CFE no pueden. Las compañías que tú tienes pueden venir y dime qué condiciones necesitas para poder hacerlo en este sentido y poder tener aseguramiento en el largo plazo. Y tercero, tendríamos que estar viendo y la protección del salario de los individuos que están en el sector de manufactura o los que hacen la parte de la exportación, derivado que hoy en día se está pagando muy, muy por debajo el salario que se tendría que hacer. Independientemente que tú me puedas decir las leyes, las reglas y todo eso, bueno, son contratos que son adaptables, modificables, hay mesas cuando tú no estés de acuerdo, pero sin lugar a dudas creo que a México le conviene hacer un acuerdo bilateral derivado de que hoy en día Estados Unidos ya es su posición que no lo va a querer hacer. Y eso te lo digo porque me llama mucho la atención que, por ejemplo, en Perú acaban de anunciar que ya van a construir una planta nuclear modular donde va a ser inversión de Estados Unidos. Ya en Colombia ya se están viendo compañías para incrementar la producción. En Venezuela ya se está exportando más de 1 millón de barriles diarios hacia Estados Unidos. Estamos viendo que Argentina está haciendo lo mismo. Y Bolivia y toda la parte de lo que es el litio y todo eso, y tierras raras y todo lo que está en esa zona, ya están haciendo acuerdos hacia Estados Unidos. Y la pregunta aquí es, si esos países están tan alejados y México tiene una logística muy cercana, ¿cuál es el problema de que no podamos renegociar? Y por último, creo que tenemos que darle certidumbre a cualquier inversionista que vaya a venir en 3 aspectos. Primero, en la parte de la seguridad. Sabemos que en las carreteras hoy en día todo el transporte es asaltado. No hay seguridad en este sentido y creo que la parte del transporte, que más del 70% se mueve de lo que se exporta vía carretera. Segundo, tenemos que darle una certeza jurídica desde el punto de vista mercantil, en donde cualquier inconveniente que exista en un acuerdo comercial o algo que por el estilo con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pues no estemos peleando con el Estado, porque es así como está Pemex, son empresas del Estado, y cuando haya un inconveniente legal, bueno, pues sea el beneficio de poder resarcir o a ver cómo pueden llegar a acuerdo. Y tercero, tienen que hacer una revisión de las leyes, las normatividades y sobre todo la forma en cómo se están otorgando los permisos hoy en día en el sector energético, en donde la parte de almacenamiento, construcción de ductos de gas, la comercialización de combustibles, estación de servicios y hoy más importante que se tienen que dar una mayor cantidad de permisos de importación debidamente con la trazabilidad que hoy en día existe. Creo que todo esto que acabo de comentar podríamos tener una relación de largo plazo, pero dependerá mucho sobre todo de entender que esto no es político, es una estrategia comercial
en donde los tiempos hoy en día en Estados Unidos no son los adecuados políticamente, pero ya para el 27, dependiendo de lo que suceda en noviembre, es lo que vamos a ver. Y a partir de julio en adelante, hasta noviembre, vamos a ver que nos van a estar pegando duro, va a haber muchas cuestiones que van a salir a la luz de todo esto, lo que hemos visto de los problemas del robo de combustible, de lo que acaba de sacar el Tesoro de Estados Unidos, y esto tenemos que entenderlo, que nos ponemos, como decimos aquí en México, de pechito cuando podemos ponernos de acuerdo desde un momento dado. En el mismo sentido y en el mismo ejemplo como negociador, ¿cuál sería tu línea roja y qué punto jamás aceptarías sacrificar dentro del TEMEC? Yo creo que no hay que decir sacrificar, es más bien dicho es qué necesito yo que no tengo. Y lo que no tengo es tecnología. ¿Qué es lo que tendría que yo buscar con Estados Unidos? Es buscar que hubiera un medio o un mecanismo en donde tecnología de Estados Unidos nos permitieran hacerla nosotros, evolucionarla y darle una participación a las empresas. Esto con el sentido de no ser ensambladores. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos que tomar, y que esto no lo hicimos nosotros en el primer tratado, es que en China, aunque no tenían tratado con Estados Unidos, aprovecharon que muchas empresas se fueron, copiaron patentes porque no había un tratado, si no había una protección de las patentes, hicieron copias, hicieron muchas cosas y mejoraron las tecnologías en muchos de los casos. Por eso vemos a un China tecnológicamente en carros eléctricos, en electrónica, en generación de electricidad, en energía solar, en energía eólica, y eso creo que lo que nos falta a nosotros es entender que si Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que todo lo tiene que contratar por medio de licitación de la tecnología, creo que en México nos falta entender que necesitamos crear nuestra propia tecnología en la parte de manufactura, en la parte energética y en la parte de tecnología. Y hoy que estamos viendo con la inteligencia artificial, centros de datos y todo eso, lo que nos falta a nosotros es tener una vocación tecnológica. Y te lo digo en este sentido. De los tres sectores que estamos teniendo, el primario, el secundario y el terciario, donde están los servicios, México, más del 60% de la población económica de este país se concentra en servicios. ¿De qué sirve tener comercios? ¿De qué sirve tener gente que dé servicios si en el sector primario, que es la parte de la agricultura y la parte de pesca, hay una contracción de número de empleos y de número de gente? Y en el sector terciario, en la construcción, en el sector energético y en la manufactura está sucediendo lo mismo, y en estas dos primeras es donde se crean los negocios y donde necesitan los servicios. Entonces va a llegar un momento dado de que nadie va a tener que darle un servicio como lo que nos está pasando ahorita en Tabasco. Hay mucha gente de comercios de comida, hay gente de hoteles, hay mucha gente que tiene que dar servicios, pero no hay a quién dárselos. Y eso creo que es un ejemplo que está pasando aquí en Tabasco, que eso lo tenemos que tomar en cuenta en México, y eso tenemos que cambiar nosotros, que buscar no la vocación que ya sabíamos que sabíamos hacer, sino buscar una nueva vocación. En dos palabras, pregunta, respuesta. ¿El TEMEC pierde competitividad o sale fortalecido? Pierde crea incertidumbre. Crea incertidumbre. Bueno, pues ahí está el experto, el analista, Ramsés Pech. Como siempre, un gusto saludarte y escuchar desde luego tu punto de vista sobre temas importantes, pero en particular el de esta mañana con el nuevo formato del TEMEC. Yo te agradezco mucho y bueno, pues como siempre dejamos abierta la comunicación para en otra ocasión. Gracias, cuídate y que tengan buen fin de semana. Antes de despedir, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. Pronóstico el domingo del partido de México contra Inglaterra. Los 90 minutos, empate 1-1 y nos vamos a penaltis. Gana México en los penales. Debe de ganar México, espero que tengan la pata bendita. Contigo, 1-1, nos vamos a penales, pero ganamos. Gracias, Ramsés. Ramsés Pech, esta entrevista la pueden ver en nuestro portal de YouTube XCBA Tabasco. Regresamos.